Bueno, dice que los datos son la nueva ciencia, el Big Data son las respuestas. Esto lo dijo Pat Gelsinger, director ejecutivo de VMware. Como sabes, VMware se dedica a la virtualización de servidores y pues tiene presencia a nivel mundial. Tú has virtualizado algunos servidores de manera local, pero hay virtualizaciones ya más grandes donde se hacen nodos o redes de servidores para poder intercambiar información. Bueno, Big Data. Hay muchas formas de poderlo manejar, hay muchos medios que sirven para alimentar al Big Data. Y bueno, este es un enfoque de entendimiento y toma de decisiones. Se usa para describir o utilizar enormes cantidades de datos. Los datos pueden estar estructurados, fíjate, es como las bases de datos que tú manejas normalmente, como SQL Server, MySQL, son datos estructurados, datos no estructurados y semiestructurados. Los no estructurados son, por ejemplo, una imagen, una llamada de teléfono, guardar un objeto en la base de datos, son cosas que no tienen un tipo definido y que no van a ser siempre iguales, ¿sí? Entonces, si todo esto lo cargáramos a una base de datos relacional, sería muy tardado, muy costoso y tomaría tiempo. Este concepto de Big Data es para la información que no se puede procesar con las herramientas tradicionales. Big Data no es una cantidad en específico. Normalmente hablamos de petabytes y de exabytes de datos. Ahora, ¿cuánto es demasiada información? De manera que sea elegible para ser procesada y analizada usando Big Data. Bueno, ya saben las medidas, byte, kilobyte, mega. Big Data puede trabajar a lo mejor desde gigas hasta yottabytes. ¿Sí? Cuando hablamos de megas todavía lo podemos analizar con las herramientas tradicionales, pero en gigas ya es una cosa muy grande. En el Big Data hay una variedad de datos que pueden ser representados de diversas maneras en todo el mundo. Por ejemplo, datos que te dan los dispositivos móviles, audio, video, sistemas de GPS, sensores digitales en equipos industriales, automóviles, medidores eléctricos. Los datos pueden medir y comunicar posicionamiento, movimiento, vibración, temperatura, humedad, cambios químicos que hay en el aire y pues una gran cantidad de información que ahora vamos a tener con el uso del IoT. Esto va a hacer que la internet esté conectada en tantas cosas de la vida que si ahora tenemos dispositivos móviles, después vamos a tener herramientas o aparatos electrodomésticos conectados al IoT, conectados a internet, entonces vamos a tener una super conexión con demasiados dispositivos que estén mandando información y eso se tiene que analizar con la ayuda de Big Data. Las aplicaciones que analizan estos datos requieren que la velocidad de respuesta sea muy rápida para lograr obtener la información correcta en el momento preciso. Entonces es importante entender que las bases de datos convencionales son una parte importante para una solución analítica. Esto es más vital cuando se usa en conjunto con la plataforma de Big Data. Bien, ¿qué tipos de datos puedo explorar o debo explorar? A veces las organizaciones dicen, bueno, ya tengo información que tengo que analizar. Ahora, ¿cómo debo enfocar ese análisis a un problema que estoy tratando de resolver? En realidad, si tú empiezas a medir, puedes medir demasiadas cosas y tener un problema que tal vez no lo atacas de la manera adecuada. Entonces, hay varias cosas que se pueden medir. Por ejemplo, en la parte de web y social, puedo medir el streaming de los clics que se le dan a los diferentes datos, ligas, enlaces, hipervínculos. Puedo medir los tweets que se hacen en la plataforma. Puedo medir posts de Facebook, contenido web. Hay más de 500 millones de páginas en el mundo. Todo eso se puede analizar. Puedo medir lo que hace una máquina hacia otra máquina. ¿Sí? Por ejemplo, lecturas de utilidad, lecturas de medición de utilidad. RFID son lecturas para medir. Hay unos dispositivos que se pegan son como etiquetas que se le pegan, por ejemplo, a los coches, a los productos. Entonces, cuando tú haces una medición de RFID, el dispositivo es como si fuera el código de barras, pero ya pasa directamente sobre un sensor y ya te dice información que en lugar de estarla escaneando con un lector óptico, pues ya se hace automático por la señal de radiofrecuencia. Podemos medir también
sensores de lecturas de oil, o sea, de aceite o de petróleo puede ser, o sea, eso ya es a nivel industrial. Podemos medir señales de GPS, podemos medir datos de transacción de Big Data, por ejemplo, quejas al sistema de salud, telecomunicaciones, llamadas, registros de detalles, por ejemplo un call center, todo eso se puede analizar. Podemos hacer registro de cuentas, billing records son como los tickets, ¿no? Las cuentas, eso tiene alguna utilidad, ¿ok? En la parte biométrica podemos medir y procesar con Big Data la parte de reconocimiento facial y la parte de la genética. Genética pues son los rasgos, ¿no?, que tenemos, la altura, el peso, color de ojos, etcétera. También se podrían analizar las cadenas, ¿no?, del ADN para, por ejemplo, es lo que pueden hacer ahorita para encontrar una cura que se tiene todavía que probar, si es que ya la hicieron, para la parte del coronavirus. También te podemos generar datos. La idea de Hadoop es poder distribuir los datos, poder paralelizar el tratamiento de los datos, de forma que cada nodo de nuestro clúster de máquinas procese una parte de los datos. De esta manera estaremos ganando velocidad. Luego es un proceso eficiente porque consigue procesar los datos en poco tiempo. Es un framework económico porque se puede escalar fácilmente de manera horizontal. Si se nos queda pequeño nuestro sistema, lo que tenemos que hacer únicamente es añadir un nuevo nodo, que lo añadiremos a nuestro clúster de máquinas y ya no tendremos problemas. Vale, ¿qué más? Bueno, es un sistema tolerante a fallos porque usa la alta disponibilidad y además usa la replicación. Los datos suelen estar replicados con replicación 3 en el HDFS, que es el sistema de almacenamiento de Hadoop, y de forma de que si un nodo cae, ¿vale?, pues tendremos el dato en el resto de nodos. Y por último, y no menos importante, es que es un proyecto open source, es un proyecto todo. Y nada, os animo a continuar con el curso porque los paradigmas que vamos a usar son streaming processing y batch processing. Bien, casos de uso. Cuando usamos Big Data se puede trabajar en las empresas para hacer la segmentación de clientes, mantenimiento predictivo, o sea, que puede necesitar mantenimiento antes de que se descomponga, ¿sí?, en una industria. Diagnóstico precoz, es decir, con el análisis de tanta información podemos tener un diagnóstico antes, ¿sí?, mucho antes de que pueda pasar y una cosa y poder tomar decisiones. Disminución del churn, predicción de la demanda, sistemas de recomendación, detección de anomalías, análisis de texto e imagen, evaluación del riesgo, optimización de procesos. Bueno, el ejemplo típico es el de Amazon o Netflix, que usan sistemas por recomendación. Cuando tú estás viendo una serie, el mismo sistema te va recomendando otras, incluso sin que tú le hayas dicho cuál te gusta o qué tipo de género es el que prefieres. El sistema te va haciendo sugerencias y no es en base a lo que tú quieres ni en base a los clientes. Son algoritmos de inteligencia artificial que a veces sí te dicen, otros clientes vieron o leyeron esto que tú estás, o otros clientes compraron, ¿no?, esto que tú estás haciendo. Entonces también hay varios sistemas de recomendación, pero eso se hace pues por demasiada información que se está analizando con el Big Data. Bueno, flujo de trabajo. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Primero, que todos los datos los tenemos que hacer en esa parte que se llama ingesta, es decir, se tiene que alimentar, como que vas llenando la información, ya que la tienes, bueno, se almacena en algunas de las diferentes pues sistemas de almacenamiento, puede ser base de datos, puede ser un repositorio, ¿sí? Se tiene que procesar y analizar y después se va a consumir y visualizar, ¿ok? Bueno, y vamos a tener entonces como entrada de ese flujo de trabajo todos los datos y vamos a obtener respuestas que ayudan a la toma de decisiones. El desafío es obtener en el menor tiempo posible la respuesta y la complejidad subyacente, ¿sí? Subyacente es como que está abajo de lo que tenemos, así como encontrar un equilibrio entre el rendimiento y el costo. Tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos,
la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo, la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más. Esta API es para acceder a los archivos. Hay un grupo de alumnos que está trabajando y ya usó la API para poderse comunicar con Microsoft.net. Interactuar con S3 desde la CLI, que es la línea de interfaz de comandos. Si estuvieras en Linux puedes interactuar desde ahí, la consola web o el API. Y muchas más herramientas que te proveen muchos terceros. Casos de uso, bueno, se hace respaldo y archivado de información, distribución y almacenamiento de contenidos, se hace analítica de Big Data, alojamiento de sitios web estáticos. Si tú tienes una página web que es estática, que no maneja base de datos, que no está cambiando, la puedes guardar en S3 y ya no tienes que contratar un hosting, ni contratar un servidor, ni lanzar una instancia. Desde S3 se puede ver al mundo y ya lo haces desde la liga, ¿no? Acuérdate, el ARN, ¿sí? O el endpoints que decíamos, es una liga que se va a poder ver tu página web. Datos de aplicaciones nativas en la nube, también recuperación de desastres, ¿sí? Cuando pierdes toda la información, para eso te sirve S3. Bueno, carga de datos. Ofrece una interfaz gráfica de consola con una especie de árbol de directorios, donde se muestran los objetos y archivos que se pueden subir y consultar. Desde una terminal a través de una API de Amazon se pueden subir y bajar archivos. Y ahí está el cubo de S3, ¿sí? Ese es su logotipo con el que se le conoce en AWS. Glacier. Esta es otra forma de almacenamiento, es una alternativa a S3. Este almacenamiento es a largo plazo, puede tener elementos de hasta 40 terabytes. Imagínate un archivo, el solo archivo que pesara 40 terabytes. En otro sistema de archivos tal vez no lo podrías almacenar. En este, cada objeto almacenado es inmutable, es decir, no se puede tocar. Los costos están por debajo del precio de S3. El tiempo de recuperación es entre 3 y 5 horas. ¿Sí? Se meten como que en el más último, ¿no? del congelador de AWS. ¿Sí? Y pues de ahí te lo van a tardar 5 horas. Son archivos que no se están consultando diario, pero son archivos muy grandes que puedes guardar. Podemos definir políticas del ciclo de vida para integración automática con S3. Es útil para almacenar respaldos. Bueno, entonces el ciclo de vida entre S3 y Glacier. En la parte de S3 tenemos que son datos hot, o sea, datos calientes, archivos temporales que se están moviendo, utilizando. Tiene un precio al mes.
La durabilidad ya la hemos visto, sí, parte de Glacier. Datos fríos o datos cold que se van a archivar por mucho tiempo, no lo vas a estar consultando directamente. Entonces, bueno, ejemplos del servicio de Snowball hay de 50 terabytes, 80 terabytes y 100 terabytes. Es un dispositivo que efectivamente donde tú pones tu disco duro y de ahí por una conexión muy rápida, fibra óptica, se va a transmitir todo a AWS. Si tú lo quisieras hacer con tu conexión normal de casa empresarial de 100 megas, pues tardarías tal vez días, ¿no?, en transferir toda la información. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja con Snowball? Se crea un trabajo, se conecta a Snowball y se copia de Snowball y entonces los datos se van a mover hacia S3, hacia un cubo de S3. ¿Sí? ¿Qué tan rápido es ese camión lleno de unidades? Se tarda menos de un día en transferir 50 terabytes en una conexión de 10 gigabytes. ¿Te imaginas? No son ni siquiera megas, son 10 gigabytes. Menos de una semana incluye el envío. ¿Cuál es la cantidad de días para transferir 50 terabytes a través de internet en usos típicos? Si tú lo quisieras transmitir a través de internet, pues mira, ¿sí? Entonces es mucho. Bueno, los costos ahí están, eso ya los puedes ver en AWS, etcétera. La siguiente característica que vamos a estudiar el día de mañana, que es la siguiente clase, se llama Direct Connect. Entonces, siguiente clase, de todos modos tienes que estar pendiente de checar tus correos, por eso te decía que instales el Gmail con el correo del UTP en tu celular, para cuando yo publico algo en Classroom te llegue la notificación. Voy a dejar algunas actividades que son de hacer mapas conceptuales, tienes que leer algunas cosas, ¿sí? Entonces, la parte de diapositivas que vimos hoy la voy a subir también, entonces está pendiente del Classroom. Nos vemos pronto.